Buenas tardes, soy la doctora Giri Flores, residente de Medicina Interna del Hospital Universitario de Caracas y estaré explicando el flujograma de estudio de los trastornos del espectro neuromielitis óptica a través de un escenario clínico. De acuerdo a esto, tenemos a femenino de 32 años de edad sin antecedentes patológicos de interés, quien consulta servicio de emergencia por náuseas persistentes que condicionan múltiples episodios eméticos, administrando hidratación parenteral y 10 miligramos de metoclopramida, y egresan con dieta absoluta durante 4 horas. Sin embargo, no presenta mejoría, persistiendo con náuseas y asociándose visión borrosa en ojo derecho de forma súbita con rápida progresión a ojo izquierdo, con dolor binocular que exacerba con los movimientos oculares. Además refiere con la habilidad emocional hacia el llanto, su preocupación por la incapacidad para sentir y movilizar sus extremidades, además para lograr la micción a pesar de esfuerzo no habitual. Los hallazgos al examen físico neurológico fueron funciones mentales superiores sin alteraciones, se evidenció compromiso de segundo nervio craneal dado por amaurosis de ojo derecho y visión en bultos en ojo izquierdo, reflejo fotomotor y consensual abolidos en ojo derecho y disminuidos en ojo izquierdo, al fondo de ojo se evidenció atrofia óptica derecha y papilitis izquierda, hipotono, fuerza neuromuscular 2/5 en miembros superiores y 1/5 en miembros inferiores, arreflexia osteotendinosa, anestesia y apalestesia por debajo de C6 sin signos de irritación meningia. Entonces, las preguntas que debemos hacernos ante este escenario clínico son las siguientes. ¿Cómo debo estudiar esta paciente para llegar al diagnóstico correcto? ¿Cómo debe ser la secuenciación de estudios y qué espero encontrar en cada uno de ellos? ¿Cómo debo tratar y cómo debe ser la respuesta al tratamiento administrado? ¿Y cuál será la evolución y el pronóstico probable de esta paciente? Citando a la Academia Estadounidense de Neurología, todo paciente con presentaciones clínicas caracterizadas por neuritis óptica que en su mayoría sean unilaterales, de rápida sucesión o neuritis óptica simultánea bilateral, que tengan un síndrome de médula espinal completo o simétrico, es decir, que comprenda tanto trastornos motores sensitivos por debajo de la lesión y disfunción esfinteriana, además de un síndrome de área postrema, que por afectación del tronco encefálico se expresen hipointratable, náuseas y vómitos. Ante estas presentaciones debemos sospechar la posibilidad que estemos ante un trastorno del espectro de neuromielitis óptica. Para la secuenciación de estudios se requiere entonces que el paciente posea algún criterio clínico central de los ya explicados para proceder a solicitar el siguiente estudio, que es clave para el diagnóstico de la entidad, como es la resonancia magnética nuclear de la médula espinal con contraste, ya que nos va a permitir demostrar la ausencia de lesión estructural de la médula espinal, y en dependencia de la temporalidad, si la afectación es aguda, se evidenciará un aumento de la señal o hiperintensidad en T2 o secuencias STIR que se extiende sobre 3 o más segmentos vertebrales completos, constituyendo la mielitis transversa longitudinalmente extensa. Además, se va a evidenciar afectación del cordón central, donde ya que más del 70% de la lesión va a residir dentro de la sustancia gris central con presencia de edema. Ya en las formas crónicas de la enfermedad se evidenciará una atrofia medular longitudinalmente extensa con o sin cambio focal o difuso de la señal en T2. El otro estudio a solicitar es la resonancia magnética cerebral y de órbitas con contraste, donde esta puede ser normal en el 85% de los pacientes. Sin embargo, con el tiempo se va a observar afectación de la sustancia blanca hasta en el 85% de ellos por la alta expresión de anticuerpos antiacuaporina 4, pudiéndose encontrar hiperintensidad a menudo bilateral o contigua a una lesión de la médula espinal cervical superior. Por ende, la hiperintensidad se debe buscar en las siguientes regiones: área postrema, tronco encefálico, hipotálamo, tálamo, superficies periependimarias del tercer y cuarto ventrículo. Ya en lo que es la resonancia de órbitas con contraste, lo que es la inflamación de los nervios ópticos, a menudo se va a comprometer en todo su trayecto hasta el quiasma óptico, y esta es una característica distintiva con esclerosis múltiple. Por ende, para el diagnóstico va a requerir la evidencia de un aumento de señal en T2 que sea unilateral o bilateral en el nervio óptico desde su trayecto de la órbita hasta lo que es el quiasma, así que tenga un trayecto largo.
Ante estos hallazgos se debe realizar la determinación de anticuerpo ante aquaporina 4, que es el biomarcador específico de la enfermedad. Debe solicitarse durante el brote y antes de la inmunoterapia, ya que la conversión a un estado seronegativo puede producirse al cabo de 2 semanas. Si se determina su presencia, se va a establecer el diagnóstico, pero si es negativo, se debe solicitar anticuerpos contra la glucoproteína del oligodendrocito asociada a la mielina o MOG, ya que en una minoría de pacientes seronegativos a aquaporina 4 con un fenotipo de neuromelitis óptica tienen anticuerpos séricos positivos contra MOG. Esto puede representar un síndrome clínico superpuesto con algunas diferencias clínicas, sobre todo que haya menor afectación en la médula espinal, menores recaídas y que se asocie con otros trastornos autoinmunes. En ausencia de este anticuerpo en el suero, la positividad del mismo en el líquido cefalorraquídeo va a permitir el cumplimiento de los criterios. Además, la presencia de pleocitosis, que es típicamente a expensas de monocitos o linfocitos, aunque dentro de las primeras 24 horas pueden encontrarse neutrófilos. Además de los otros hallazgos, que es la hiperproteinorraquia. Si persiste negativo, se debe realizar bandas oligoclonales. Su positividad nos orientará hacia otras entidades como la esclerosis múltiple, pero ante su ausencia, que ocurre en el 90% de los casos de NMO con fuerte sospecha clínica y ante un estado serológico negativo, el diagnóstico va a requerir entonces principalmente que se excluyan patologías que imiten el espectro de NMO. Algunas de ellas traigo a acotación las más importantes. Dentro del espectro desmelinizante tenemos la esclerosis múltiple, donde las principales características distintivas es que la neuritis óptica puede tener recuperación espontánea completa, la afectación suele ser localizada y no va a comprometer su trayecto hasta el quiasma óptico, además que la afectación de la médula espinal suele ser asimétrica. Y bueno, está asociada con otros hallazgos como la termoplejía internuclear, etc. Causas infecciosas, donde generalmente la pérdida visual es progresiva o subaguda y hay signos de infección sistémica. Otra de las patologías, que es una gran simuladora, ya que genera mielitis transversa longitudinalmente extensa, es la sarcoidosis. Sin embargo, la pérdida de la visión tiene un curso insidioso, subagudo, bilateral, doloroso y está asociada con otros hallazgos clínicos como la adenopatía mediastínica, fiebre, diaforesis nocturna, etc. Otras de las entidades están las de origen compresivo, donde generalmente el paciente tiene historial de dolor cervical o síntomas radiculares, y las de origen tóxicos nutricionales, hay mayor compromiso de los cordones posteriores que se reflejan en alteración en la sensibilidad profunda. Si se excluyen estas etiologías, los criterios de diagnóstico para NMO con estado de anticuerpos aquaporina 4 negativos o desconocidos son más exigentes. Van a requerir al menos 2 características clínicas centrales y el cumplimiento de todos los requisitos adicionales en la resonancia magnética. ¿Cómo deben ser tratados estos pacientes? O sea, la terapia actual de la NMO se puede agrupar en 3 grupos de tratamiento: el dirigido al brote agudo, el para la prevención de recurrencia, que es con la terapia modificadora de enfermedad, y el tratamiento adyuvante, que se va a basar en terapia física, tratamiento para los espasmos tónicos y el dolor neuropático, con las opciones que pueden ver en la presentación. Antes de iniciar el tratamiento, el paciente debe tener una puntuación en la escala ampliada del estado de discapacidad de Kurkit, en la cual el tratamiento del brote agudo debe realizarse con metilprednisolona endovenosa en dosis elevada a 1 gramo día durante 3 a 5 días consecutivos, seguido de prednisona a 1 miligramo por kilogramo día por un tiempo estimado de 6 meses. Para aquellos pacientes que persistan con sintomatología grave o con pérdida de visión que no responde a glucocorticoides, el recambio plasmático es el tratamiento concomitante o de rescate sugerido para un total de 7 recambios. En cuanto a la inmunoglobulina endovenosa, no se ha evaluado específicamente para los ataques agudos en la neuromelitis óptica y rara vez se utiliza en este contexto. Es importante mencionar que la NMO seronegativa se maneja de la misma manera que la NMO seropositiva.
En cuanto para la terapia modificadora de enfermedad, o sea, para la prevención de recurrencia, para los pacientes que son NMO positivos, o sea, tienen serología positiva para anticuerpos inmunoglobulina G, aquaporina 4, la mayoría de los estudios sugieren el tratamiento con eculizumab, inebilizumab o satralizumab cuando estén disponibles en lugar de otros agentes inmunosupresores. Si bien los fármacos anteriores están aprobados, muchos expertos emplean lo que es rituximab, tocilizumab y otras inmunoterapias para aquellos pacientes que cumplen los criterios de diagnóstico para NMO, pero no se ha demostrado seropositividad en los anticuerpos. En aquellos pacientes aquaporina 4 positivos, dentro de las opciones que pueden ver en la diapositiva, la que ha demostrado mayor eficacia es eculizumab, la cual se recomienda en dosis de 900 miligramos semanales en forma endovenosa durante las primeras 4 dosis, seguido de una dosis de mantenimiento de 1200 miligramos cada 2 semanas a partir de la semana 5. Es importante resaltar que este fármaco se ha asociado con riesgo de infección por Neisseria meningitidis y por lo tanto se debe indicar vacunación y profilaxis antimicrobianas contra el mismo. En aquellos pacientes con estado serológico desconocido, hasta ahora el que ha demostrado mayor eficacia de los fármacos que les traje en la presentación es el rituximab, en donde un ensayo aleatorizado abierto que incluyó a 86 pacientes que tenían NMO con o sin anticuerpos aquaporina 4, la reducción de la tasa de recaída anualizada a los 12 meses fue significativamente mayor para aquellos pacientes que fueron asignados a rituximab en comparación con los asignados a cetoprina. Se debe administrar 1 gramo para repetir la dosis en 2 semanas seguidas de infusiones cada 6 meses, por supuesto si los linfocitos CD19 lo permiten. La inmunosupresión suele continuar durante al menos 5 años para los pacientes seropositivos para los anticuerpos aquaporina 4, incluyendo aquellos que presentan un solo ataque en vista del alto riesgo de recaída. Sin embargo, algunos expertos sugieren la terapia de por vida, ya que la naturaleza de la enfermedad como tal es muy incapacitante. ¿Cuál será la evolución y el pronóstico probable de esta paciente? La historia natural de la NMO es de deterioro gradual, debido a la acumulación de déficits visuales, motores, sensoriales. La mayoría de las recaídas empeoran con el paso de los días hasta un nadir y se recuperan durante varias semanas o meses con secuelas importantes. Los predictores de un peor pronóstico destacados hasta ahora es el número de recaídas en los primeros 2 años, la gravedad del primer ataque, la edad avanzada del inicio de la enfermedad, su asociación con otros trastornos autoinmunes y la presencia de anticuerpos antiaquaporina 4 inmunoglobulina G. Es importante mencionar que las tasas de mortalidad son elevadas, con mayor frecuencia secundarias de insuficiencia respiratoria neurogénica y que está asociada a un mayor riesgo de aborto espontáneo. Además, hay un aumento en las tasas de recaída durante los primeros 3 a 6 meses del periodo posparto. Bueno, este es el flujograma diagnóstico que yo les traía a acotación. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.